¿Te gustaría escuchar hablar a Dios? ¿En serio, con todo tu corazón, tienes el anhelo de escuchar la voz de Dios? Pues déjame decirte que sí se puede. Hay una manera muy sencilla y muy segura de escuchar la voz misma de Dios hablando a tu vida. Y esto es a través de su palabra, es decir, de la Biblia. La Biblia contiene la revelación de Dios, toda la palabra que Dios le quiere comunicar al ser humano. Aunque si bien es cierto, la palabra de Dios, la Biblia, pues fue escrita a través de varias personas que Dios inspiró para que ellos la escribieran conforme a su contexto cultural. Y Dios quería que fuera sencillo. Sin embargo, pues el día de hoy, como pertenecemos a una cultura y un tiempo diferente a los escritores bíblicos, pues nos resultan algunos pasajes un tanto difíciles de interpretar. Muy buenas tardes, soy el pastor Juan Rodea y una vez más doy gracias a Dios por tu vida, porque juntos estamos meditando en la palabra de Dios. El día de hoy estaremos estudiando Lucas capítulo 12, versículos 57 al 59, para terminar el pasaje de Lucas capítulo 12. Bien, déjame contarte que hace algún tiempo un pastor que yo tenía pues nos hablaba sobre pues la diferencia de algunos pasajes, porque seguramente tú has notado que hay pasajes que son un poco más difíciles de interpretar su significado que otros, ¿verdad? Algunos otros son muy sencillos. Y nos decía este pastor, bueno, que algunos pasajes son como pasajes manzana, por así decirlo, lo relacionaba con comida. Decía, es como una manzana, ¿verdad? Una manzana es un alimento que simplemente cuando ya está listo en el árbol, extiendes la mano, cortas la manzana y te la comes. Así de sencillo, así de fácil, no tienes que quitarle ninguna cáscara, no tienes que quitarle ningún hueso, simplemente la llevas a tu boca, la masticas y la comes. Hay otros pasajes que son un poco más complicados de poder interpretar. Y estos son algo así como pasajes naranja, como una naranja, ¿verdad? La bajas del árbol, pero no simplemente le muerdes, sino que tienes que quitarle la cáscara y tienes que quitarle los gajos, separarlos y entonces empezar a comerla quitando también los huesos. Lleva un proceso un poco más de cuidado, ¿verdad? Necesitamos dedicarnos un poquito más. Pero también hay pasajes en la escritura que son como pasajes carne, es decir, no nada más la tomas y te la llevas a la boca, sino que la carne procede de algún animal al cual hay que matar, al cual hay que cortar, limpiar, cocinar. Y bueno, así hay pasajes que son un poco más complicados de poderlos entender, porque pues necesita uno dedicarse a estudiar todo el contexto bíblico para entenderles de mejor manera. ¿Por qué comento todo esto? Porque estamos ante un pasaje en Lucas 12, 57 al 59 que es un poco más complicado de interpretar que otros pasajes. Si bien es cierto, Dios ha querido dar un significado a su palabra, pero podemos variar en algunas interpretaciones que no son interpretaciones de gran importancia, como el hecho de que Jesús vino, murió, resucitó, que eso es algo fundamental del cristianismo, ¿verdad? Hay doctrina no fundamental, y el caso de este pasaje que tenemos a continuación es doctrina no fundamental. Podría haber algunas diferencias de interpretaciones porque es un pasaje que no tiene cierta claridad como el resto de los pasajes que hemos visto. Sin embargo, pues bueno, podemos sugerir alguna interpretación. Vamos allá al estudio de este pasaje. Lucas 12:57. Jesús dijo: ¿Y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayan al magistrado con su adversario, procuren en el camino arreglarse con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel.
Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Bien, vamos a tratar de interpretar este pasaje con la ayuda del Señor. La pregunta es, ¿qué tiene que ver este pasaje de lo que está diciendo Jesús con el resto de su discurso en el capítulo 12? Bueno, primero vamos a ver a quién se lo dice Jesús. La clave está ahí en el verso 54. Decía también a la multitud. Entonces observa un primer punto para poderlo interpretar bien. Este pasaje o estas palabras están dichas a una multitud. En la multitud había fariseos, había discípulos de Jesús, había judíos que no eran ni fariseos ni discípulos de Jesús. Había todo tipo de gente. Otra cosa a considerar para interpretarlo es la hipocresía de los fariseos. En todo el capítulo 12 Jesús ha estado, y desde el 11 al final, Jesús ha estado condenando la hipocresía de los fariseos, ¿verdad? Ellos eran considerados una autoridad y lo que ellos decían era lo que la gente hacía, pero eran hipócritas porque ellos mismos no llevaban a cabo sus enseñanzas. Bien, Jesús está hablando entonces a la multitud y Jesús sabe que dentro de la multitud hay fariseos, ¿verdad? Mira cómo Jesús le habla a todos, pero dentro también hay fariseos, le habla a todos y lanza la pregunta del verso 57. ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Mira cómo voy a tratar de sugerir una interpretación, ¿verdad? Jesús está motivando a la multitud a discernir por ellos mismos la palabra de Dios y no basados en los comentarios de los fariseos. Por eso, queridos amigos, este devocional agradezco que lo escuchen. Sin embargo, yo siempre los motivo a que lean de manera personal la palabra de Dios ustedes mismos. Este devocional tómenlo como solamente un apoyo, como un bocadillo, porque aunque yo no soy un fariseo y soy un hombre común y corriente, pues también me puedo equivocar en algún momento, porque no tengo yo toda la sabiduría en mí, ¿verdad? Porque no soy perfecto. Entonces tú puedes ir con confianza a Dios, abrir la Biblia y decirle: Señor, ayúdame a interpretar tu palabra. Y puedes escuchar la palabra de Dios por ti mismo, pero es sano también que escuches a través de otras personas que te puedan ayudar y vayan más avanzados en el estudio de la palabra que tú. Eso también es sabio, pero tú también podrías escuchar la palabra de Dios por ti mismo. Y bien, Jesús entonces les está sugiriendo no se enganchen solo en las palabras de los fariseos, porque ellos son hipócritas. Estoy parafraseando. Y luego vemos después la segunda parte, del verso 58 al 59. Jesús les enseña con una parábola, ¿verdad? Que hay un momento, ¿verdad? Hay una advertencia de que hay un momento que puede ser muy tarde para ponerse a cuentas con Dios. Es un consejo. Dice: aprovechen, es el consejo que nos da. Mientras puedan arreglarse, aprovechen. Y Él está aconsejándonos que nos pongamos a cuenta con Dios, nos arrepintamos con Dios mientras estemos aquí. Queridos amigos, cuando ya no estemos en este mundo será muy tarde. Ya no podremos ponernos a cuentas con Dios. Hay muchos que piensan que al morir podrán arreglarse con el gran juez, haciéndole la chillona, como decimos aquí en nuestro país, en México. Es decir, llorando y diciendo: Señor, perdóname, pero Jesús enseña que no es así. Observa con atención el verso 59. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado la última blanca. Es decir, la paga del pecado es la muerte, la separación con Dios. Entonces nunca acabarás de pagar esa separación, ese pecado. El consejo de hoy es: estudia la palabra de Dios por ti mismo, pídele a Dios una sana interpretación de la misma e interpreta tomando en cuenta el contexto de todo el pasaje, no nada más de ese versículo. Dios te bendiga, que tengas una excelente tarde.